poder recibir la palabra de Dios. Y espero que cada uno de ustedes esté muy listo y preparado para eso, que todos estemos en nuestros lugares, que nadie se mueva, que todos estén muy atentos, porque vamos a oír la palabra de Dios en esta tarde. Y como siempre, me gusta darles también una bienvenida, un saludo a todos. ¿Ya podemos? Amén. Un saludo y una bienvenida a todos los que siempre nos oyen a través de las redes sociales. Es algo muy precioso poder tener una audiencia también, ¿verdad? Gente que está siempre al pendiente, una audiencia que no está aquí en este lugar, pero que está en un entorno donde podemos también alcanzarnos. Y gracias a Dios porque nos permite también tener ese alcance a través de esa fórmula, a través de ese sistema. Y también un saludo, por supuesto, a todos los hermanos de los diferentes lugares con los que estamos trabajando, con los que Dios nos ha permitido trabajar. Y Dios bendiga a cada una de nuestros lugares de trabajo en los que estamos trabajando para la gloria de Dios. Así que vamos entonces a ponernos muy atentos, que cada quien tome su lugar, que nadie esté haciendo algo que no debe de hacer, para poder en esta tarde iniciar con el mensaje de la palabra de Dios en esta tarde. Levante, salude a su vecino. And then like, how do you zoom out? There you go. And just like whenever he goes back in, it's always like kind of following him around. I always make sure that he's in the middle. Since we can't disconnect it, I don't know, parts on chances. Vamos a iniciar en esta tarde un recorrido de la palabra de Dios. Ojalá que no haya nada afuera, hermanos, pero allá afuera. A los tranquilos para acá. Nomás veamos hasta 8 años. Los que haya por allá, que no estén haciendo lo que deben de hacer. Amén. Entonces, vamos a la Biblia. Trajeron sus apuntes. Fíjense, a ver si traen todos un día apuntar, porque es la escuela. Que no traigan nunca la historia. Capítulo 1 del libro de los Hebreos. Vamos a leer capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. No se le olvide todo lo que ya hemos hablado en las anteriores enseñanzas, para poder continuar con esta enseñanza. Dice así, Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Se recuerdan que expliqué en el mensaje anterior las muchas veces que Dios nos ha hablado? En estos, de muchas maneras, de muchas formas, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas. Pero dice el versículo 2, que en estos postreros días, o sea, en este tiempo en que estamos viviendo, en esta etapa en la que estamos viviendo, nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por Él. ¿Por quién? Por el Hijo. Ahora está hablando en esta etapa por el Hijo. Aquí es precisamente donde vamos a enfocar nuestra enseñanza en esta preciosa tarde. Ahora nos ha hablado por el Hijo. Y no solamente
sino que también dice que aquí concentró todo Dios. Lo constituyó heredero de todo, absolutamente todo, y también por el cual a través de este Hijo, Dios hizo todo lo que existe, o sea, toda la creación de Dios. Y aquí es precisamente donde vamos a enfocarnos para poder entender lo que realmente significa la palabra hijo en la Biblia. Pudiéramos decir entonces que tendríamos que entender el significado de hijo en el sentido bíblico para poder entender lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde. Si lo pudiéramos tratar de comprender en el sentido literal la palabra hijo, yo creo que sería una confusión. No sería entendible desde el punto de vista bíblico si nosotros queremos entender lo que significa el hijo en el sentido literal. Si lo tuviéramos que entender en el sentido literal, tendríamos que analizarlo de una manera humana y sería muy complicado y muy difícil de entender. Porque si Dios tuviera un hijo en el sentido humano, en el sentido literal de la palabra, ¿quién es su mamá? Si estamos hablando humanamente, ¿se escucha bien o tiene bajones y subidas, verdad? Si quieren utilizamos otro micrófono de los que hay acá, nos están reteniendo un poquito para eso. Ahí disculpen los oyentes que tuvimos que nuevamente interrumpir esto. Si lo tomamos en el sentido literal, sería demasiado complicado y tendríamos que aceptar entonces que tiene una mamá y entonces caeríamos en el juego de lo que Roma ha enseñado toda su vida y diríamos entonces es hijo de María. Pero en el sentido espiritual, el Hijo de Dios no tiene nada que ver con lo humano, no tiene nada que ver con lo literal. Ahí estamos. No tiene nada que ver con lo literal, sino que vamos a ver a través de la Biblia qué es lo que significa hijo en la palabra de Dios. Y si nosotros, como lo explicaba anteriormente, hablaríamos del sentido literal, entonces Dios tiene una familia, entonces. ¿Será que no hemos entendido lo que realmente significa la palabra hijo en la palabra de Dios? Y tendríamos entonces que formularle una familia a Dios para poder entenderlo. Y tendríamos entonces que aceptar que Roma siempre ha tenido la razón, por lo que ha enseñado a través de los siglos y a través de los tiempos. Pero en realidad, para poder entender la palabra hijo en el sentido espiritual, tendríamos entonces que ir a la Biblia, a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 2 de Hebreos, que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y entonces, para poder entender de una forma clara y específica lo que esto significa en la Biblia, porque Jesús no es un hijo de Dios en el mismo sentido que percibimos ustedes y yo cuando se trata de un padre a su hijo. Por ejemplo, en la Biblia se usan varias expresiones para referirse a personajes específicos utilizando la palabra hijo. Por ejemplo, a Judas se le describió como el hijo, ya se les olvidó, ¿verdad? ¿Quién era Judas? Como el hijo de perdición. Digamos que aquí se utiliza este mismo vocablo, esta misma palabra, pero con el enfoque y con la intención de, pudiéramos de expresar o de hablar
en particular de una persona para describir su naturaleza, para describir lo que es esa persona. Esto lo dice en Juan 17:12. Cuando se describe a Judas como el hijo de perdición, se está hablando de ruina, de perdición, de desperdicio. Que esa es la naturaleza de este personaje del que la Biblia habla como el hijo de perdición. También es llamado el hijo de David, Jesús. ¿Por qué es llamado el hijo de David? Porque venía de la generación de David. Entonces, cuando se dice hijo de David, ¿a qué se refiere? A que venía de la línea del rey David. ¿Sí me voy explicando? Por eso quiero hacerlo pausadamente, tranquilamente, y ustedes muy atentos para que puedan entenderme lo que significa hijo en el sentido bíblico, en el sentido espiritual, cuando se habla del Hijo de Dios. Entonces, cuando le decían hijo de David, se refiere precisamente a que venía en la promesa mesiánica de la descendencia del rey David. Por eso en ocasiones se le acercaban y le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque sabían que provenía de la descendencia de David, que venía precisamente por esa línea, y era la forma de identificar la línea por la que él venía. Ahora, cuando nosotros leemos en la Biblia, no solamente a Cristo se le llamó el Hijo de Dios, sino que también se le llamó el Hijo del Hombre. Escuche bien esta expresión. Y la pregunta sería aquí, cuando se refiere al Hijo del Hombre, que es mencionado en el Nuevo Testamento 88 veces. Escúcheme bien, 88 veces es nombrado Jesús el Hijo del Hombre. Y cuando se trata del Hijo del Hombre, ahí nadie dice nada, porque no hay nada que discutir. Naturalmente que cuando habla la Biblia acerca de Jesús como el Hijo del Hombre, habla de su participación humana, habla de su participación como hombre aquí en la tierra. Por eso es que si notamos que si es mencionado 88 veces en el Nuevo Testamento la palabra Hijo del Hombre, es porque está expresando de la naturaleza humana de la que Cristo estaba participando. Pero cuando nosotros hablamos ya en lo que es el sentido espiritual, cuando nosotros hablamos de lo que significa Hijo de Dios, ¿cómo entonces podremos entender lo que Cristo estaba tratando de hablar? O lo que la Biblia enseña cuando habla del Hijo de Dios. Aquí es precisamente donde vamos a tener cuidado para poder entender esto. Usted sabía que cuando él era nombrado Hijo de Dios, todos los judíos que lo seguían, todos los judíos que lo escuchaban hablar estas palabras, lo acusaban de blasfemias. Siempre que él hablaba que era el Hijo de Dios, notamos que era perseguido, notamos que era vituperado, y decían: está diciendo blasfemias porque dice que es Hijo de Dios. Y es precisamente donde ustedes y yo como hijos de Dios tendremos que aprender a saber hacer la diferencia, que cuando se habla del hijo de perdición, que cuando se habla del Hijo de David, está denotando algo que hay detrás de esa expresión, y que es una identificación de la persona o del hecho o del acto de lo que se está hablando. Y por eso le decía que cuando se habla de Jesús como el Hijo del Hombre, está hablando de la naturaleza humana de la que Cristo participó. Pero cuando se habla del Hijo de Dios, se está hablando de la naturaleza divina de la que Él estaba participando aquí en la tierra. Voy a utilizar algunas expresiones bíblicas para poder entender lo que significa el Hijo de Dios
en la palabra de Dios. Por ejemplo, quiero antes de seguir con esto, por ejemplo, cuando usted le dice a alguien, perdón por la forma en que se lo voy a decir, ¿verdad? Pero yo sé que usted a lo mejor en alguna ocasión ha utilizado esta expresión, pero cuando usted le dice a alguien hijo del diablo, ¿a qué se refiere? A quien tiene la naturaleza probablemente del diablo. Entonces, esas expresiones siempre tienen una tendencia y un fin. Y la expresión del Hijo de Dios tiene una tendencia y tiene un fin y tiene una enseñanza muy específica cuando se trata de Jesús. Vamos entonces a la Biblia para poder expresar un poquito más claramente esto. Téngame paciencia, vámonos despacito, porque poco a poco vamos a ir comprendiendo esto. Capítulo 1 del libro de San Juan. Vamos a iniciar ahí. Comienza diciendo de esta manera: en el principio era el Verbo. ¿Estamos de acuerdo con eso? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Vamos a tratar de expresarlo de una forma más sencilla. Por ejemplo, usted sabe perfectamente que en el principio era el Verbo, se refiere a que en el principio era la palabra, es lo que significa verbo. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, Dios mismo. Y luego sigue diciendo, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién todas las cosas fueron hechas? Por la palabra. Por eso es que cuando nosotros leemos detenidamente la Biblia nos damos cuenta de que hay muchas cosas que tendremos entonces que aprender. Todas las cosas por Él, o sea, por el Verbo, por la palabra, fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Por eso es que en el principio, ¿cuál es este principio del que habla la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué era lo que hacía la palabra? Crear, cuando se decía, sea la luz, y fue la luz. Este es el principio del que habla la Biblia, que la palabra comenzó a crear todo lo que existe, y todo lo que es hecho fue hecho por la palabra de Dios. Y luego, ¿qué es lo que sucede después de que nosotros seguimos leyendo la palabra de Dios? En el versículo 14, y aquella palabra o aquel verbo que hizo, se hizo carne. ¿Y qué hizo? Habitó entre nosotros. La misma palabra que creó todas las cosas al principio se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces quiere decir que cuando nosotros hablamos de Jesús, cuando hablamos del Verbo de Dios, cuando hablamos del Hijo de Dios, estamos hablando de la naturaleza misma de Dios. Si quisiéramos expresarlo de otra forma más sencilla, pudiéramos decir, en el principio era el Hijo. ¿Estoy equivocado? Vámonos a Juan 1:1. En el principio era el Hijo. Y el Hijo era con Dios. Y el Hijo es, o era, Dios. ¿Estoy equivocado? No, ¿verdad? Porque se hizo carne la palabra, y que fue lo que nosotros conocimos de Dios. Por eso es que cuando nosotros hacemos un análisis profundo, un análisis sencillo de lo que es la palabra de Dios, entonces comenzamos a entender lo que realmente significa el Hijo de Dios en el sentido bíblico. El Hijo de Dios, escúchenme bien, es la palabra que se hizo carne. ¿Qué es el Hijo de Dios? La palabra de Dios que se hizo carne. Creo que cuando nosotros
entendemos esta parte tan importante en la Biblia, la palabra de Dios, ¿qué es lo que significa el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que significa el Hijo de Dios? La palabra de Dios que se hizo carne. Por eso es que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué entendemos que es la palabra de Dios que se hizo carne? Porque ya entendimos que existe una historia a través de la Biblia de más de 5,000 años hablando de la venida precisamente de Dios, de una manifestación de Dios como hombre. ¿Y qué decíamos la semana pasada? No es ni era absolutamente nada extraño para los hijos de Israel que Dios se manifestara así. Por eso comienza diciendo Hebreos 1:1 que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en el tiempo de los patriarcas y de los profetas. Pero ahora nos ha hablado por el Hijo, o sea, por la palabra que se hizo carne. La palabra que habitó entre nosotros. La palabra que estaba enfrente de ellos, y cuando hablaba de esto, lo acusaban y le decían que estaba él, óigame bien, haciéndose pasar por Dios. Y una de las acusaciones más fuertes que le hicieron a Jesús fue: ¿cómo siendo tú hombre te haces Dios? Porque cuando él utilizaba la frase Hijo de Dios, los israelitas entendían perfectamente que se estaba haciendo pasar por Dios. ¿Por qué? Porque al decir Hijo de Dios está hablando de la naturaleza de Dios. Como el hijo de perdición habla de la naturaleza del enemigo. Como el hijo de David, que habla de la descendencia por la cual Cristo venía. O sea que la palabra hijo en realidad en la Biblia tiene una aplicación que es completamente distinta a lo que es cuando se trata o cuando nosotros lo percibimos como un padre y un hijo. Y hay muchas personas que cuando oyen hablar del Hijo de Dios, todos piensan en un chamaco, así como mi hijo, como yo soy el papá y este es mi hijo. Pero en el sentido bíblico nos estamos dando cuenta que no tiene nada que ver con el sentido humano, ni con el parentesco humano, la palabra Hijo de Dios. Por eso le decía que cuando la Biblia dice por 88 veces que se menciona el Hijo del Hombre, allí no hay confusión, allí nadie dice nada. ¿Por qué? Porque la confusión está en lo que Roma se inventó en el año 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, donde se acordó cuál era la naturaleza de Dios, pero ni siquiera por ningún apóstol, ni siquiera por un seguidor de Cristo, sino por Constantino el pagano, que no tenía nada que ver con la Biblia. Bueno, pudiéramos entonces entender que no era nada extraña esta manifestación de Dios, y que la palabra de Dios se hizo carne, y que la palabra de Dios habitó entre nosotros, y que vimos su gloria, y que vimos que estaba lleno de gracia y de verdad. La palabra que se hizo carne estaba siendo manifestada entre los hombres. Había una profecía también acerca de esta venida de la palabra de Dios. En el capítulo 55, versículo 11 del libro de Isaías. Así estaba profetizado acerca de la palabra de Dios que vendría a este mundo. Vayámonos detenidamente. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Qué fue lo que salió de Dios? Salió la palabra de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, antes hará todo lo que yo quiero, dice Dios, y será prosperada con el propósito, con el plan, con la intención con la que yo la envié. ¿Estamos ahí de acuerdo? Dios envió su palabra a la tierra
Y cuando Él estaba aquí en la tierra, dijo: salí del Padre y he venido al mundo. No para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Eso dijo la palabra estando aquí en la tierra. Juan 16, 28. Entonces, esta profecía de la que nosotros estamos hablando acerca de Isaías, escuche bien, ¿de dónde salió la palabra de Dios? Del seno del Padre, y vino al mundo. Y cuando Dios habló su palabra, cuando Dios envió su palabra, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué Dios mandó su palabra o su Hijo, que es la palabra que se hizo carne, a este mundo? Para traer salvación al mundo, para traer redención al mundo, para que a través de esa palabra nosotros pudiéramos allegarnos a Dios. Estando aquí en la tierra, Él dijo claramente que Él era el camino, que Él era la verdad, que era la vida, y que no existía otro método para poder llegar a Dios, solamente a través de la palabra que Él había enviado para poder traer salvación al mundo. Y es la única manera, es el único camino, es la única verdad, es lo único que nos puede llevar a la presencia de Dios. La palabra de Dios. Entonces salió de Dios la palabra y se hizo carne. Estando ya presente aquí en la tierra, esta palabra, que ustedes y yo ya entendemos, ya sabemos de quién se trata. Que es nada más y nada menos que la palabra de Dios hecha carne. Dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos hasta el libro de Juan, Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer detenidamente esta porción de la Biblia para poder ir comprendiendo mejor lo que quiero traerles o lo que les quiero a ustedes hablar acerca de lo que es la palabra de Dios. Primera de Juan, perdón, es el capítulo 1, versículo 1. Comienza diciendo el apóstol Juan de esta manera: lo que era desde el principio. Fíjense cómo comienza diciendo el apóstol Juan: lo que hemos oído, lo que era desde el principio. ¿Cuál era ese principio del que estábamos hablando? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estamos hablando de ese principio. Y no solamente eso, sino lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida, o tocante al verbo de vida. El verbo, naturalmente, estamos hablando del mismo verbo que se hizo carne. Voy a repetirlo: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado, lo que hemos tocado con nuestras manos tocante al verbo de vida, o pudiéramos decir tocante a la palabra de vida. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Vamos a ver, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su palabra Jesucristo. O pudiéramos decir con su Hijo o con su verbo Jesucristo. Aquí entonces nos damos cuenta de que realmente el verbo de Dios toma real significancia, porque el verbo de Dios es la palabra de Dios que se hizo carne y que vino